Hola a todos, Sandra Clavijo, su abogada de inmigración. Aquí feliz, feliz de tener la oportunidad de compartir con ustedes cada semana y de poderles traer noticias acerca de lo que está pasando con inmigración y de que las cosas van adelantando. Y ustedes saben que conmigo cada semana pueden contar, Sandra Clavijo, su abogada de inmigración, para aclararles las inquietudes y para que hagamos las cosas bien en los Estados Unidos. Que al menos tratemos, que estemos informados y que hagamos las cosas bien. Porque ustedes saben que a veces uno quisiera hacer las cosas bien y no todo sale, pero que al menos que del lado de nosotros vaya toda la buena intención de hacer las cosas bien en este país. Bueno, les cuento, hoy tuve la oportunidad de estar en un almuerzo con el Colegio de Abogados de la Florida, EILA, y era referente acerca del paro humanitario, acerca de todo lo que está pasando con los asilos políticos. Ustedes saben que hay mucha inquietud, muchas personas preguntando, aunque yo no hago muchos asilos políticos realmente, pero siempre me gusta estar enterada para que si al menos no lo hago y cualquier información que les proporcione a ustedes sea una información correcta. Bueno, estábamos hablando respecto a esto. Les quiero mostrar ahorita y como siempre les quiero decir, muchas personas llamando a mi oficina, personas que ya están siendo objeto de estafa por el asunto de la reunificación familiar. Hoy tuve la fortuna de tener una cita en la cual me contaron de que a a un ciudadano americano le llegó la información para invitar a sus hermanos para que vinieran a los Estados Unidos. O sea, esos que preguntan, mi hermano ya presentó la aplicación, ¿será que me van a llamar eventualmente? Bueno, eventualmente lo pueden llamar, porque inicialmente cuando se estaba hablando de reunificación familiar, se hablaba que tenía que ser la esposa, los hijos menores, los padres. Bueno, ahorita cuando la petición ya está con mucho tiempo de presentar, Inmigración está enviando las invitaciones para esos hermanos que están en otro país, que están en Colombia. Recuerden que Colombia es uno de los países que está siendo objeto del parol de reunificación familiar, entonces para que lo tengan en cuenta, realmente sí le están llegando las invitaciones a algunos hermanos que su petición fue aprobada. Importante esto, que la I-130 haya sido presentada y haya sido aprobada. Entonces les voy a mostrar cuál es la I-130. Les cuento, acuérdense que la tecnología me avasalla, pero les voy a mostrar ahorita en un ratico lo que es una I-130 y lo que es la invitación. Pero bueno, primero vamos a ver qué es lo que ha pasado. Sino que es que de las cosas que van pasando, que estoy tan emocionada de contarles, y les quería contar eso. Vamos a ver ahora una noticia de invitación y la forma I-130 para que la identifiquen. Recuerden que todas las formas de inmigración están en línea, están en la página del Departamento de Inmigración. El Departamento de Inmigración a las personas no les exige contratar los servicios de un abogado de inmigración, pero es recomendable para usted ir guiado. Ahora, no es recomendable que haya donde cualquier persona que simplemente vino aquí, hizo un caso, le fue bien y le dice yo ya le arreglo los papeles, porque esos me llegan todos los días con la vida vuelta, un desorden. ¿Por qué? Porque la gente, aquí está sucediendo eso muy frecuentemente, que las personas llegan a Miami, llegan a los Estados Unidos y quieren encontrar algo que hacer, entonces se ponen a ser abogados de inmigración. No es nada malo trabajar, y yo lo hice por muchos años fui paralegal, trabajé bajo la fiscalización, bajo la supervisión de un abogado de inmigración. No, las personas vienen aquí, inmediatamente abren su bufete de abogados y empiezan a decirle a usted qué hacer. De esas personas sí tenga cuidado. ¿Por qué? Porque usted no puede poner sus manos en manos de alguien que solamente necesita ver a ver cómo paga la renta y se daña su vida. Entonces, siempre trate, si lo va a hacer, si va a contratar un abogado de inmigración, una persona que pueda guiarlo. Bueno, entonces ahorita vamos a ver la aplicación, como les dije. Tengo buenas noticias y yo muy feliz. La embajada por fin se puso al día, ya está enviando información, enviando solicitudes a todas esas personas que desde el año 2020, desde marzo del 2020, recuerde que todo empezó a ir para atrás cuando tuvimos la pandemia, empezó y todo esto, y la embajada ha estado trabajando fuertemente, muy duramente, contratando nuevas personas, nuevos empleados para tratar de colocarse al día, y realmente las últimas visas que nunca llamaban, que yo hasta decía, bueno, ¿qué pasó con las visas de inversionista e intercambio comercial? Ahorita están ya escribiéndole a todas las personas, ya la embajada reabrió, está tomando nuevas aplicaciones. Yo estoy muy feliz
porque este tipo de visa en particular, tengo muchos clientes que aplican y es una visa que es muy confortable para las personas que tienen la nacionalidad o que pertenecen a esos países que tienen tratado de intercambio, de comercio, de amistad con los Estados Unidos. Colombia es uno de estos países, Argentina, ya vamos a mirar todos los países que pertenecen. Entonces, en Colombia particularmente la embajada ya está recibiendo, aceptando visas de inversionista, visas de intercambio comercial y todas esas personas que enviaron, que todas las semanas ustedes me preguntaban, doctora Sandra, ¿cuándo la embajada va a volver a reabrir? ¿Va a volver a aceptar? Bueno, ya los están llamando, o sea que si usted hizo el pago, recuerde, hasta el 30 de septiembre los pagos van a estar vigentes, por eso es que la embajada está llamando a todas las personas que anteriormente han presentado casos, han pagado y no habían sido llamadas. Entonces, si muchos de mis clientes les he enviado un email, le digo, ya la embajada lo debió haber contactado. Algunos, ay, yo recibí un mensaje, pero no puse cuidado. Pues, señor, ponga cuidado porque si no, es como que hay que volver a empezar de cero. Entonces, para que, por favor, si usted hizo un pago a la embajada americana, muy probablemente le ha llegado un email de la embajada americana contactándole, preguntándole si usted todavía está interesado en continuar con su visa. Le dicen, llene una encuesta y le dicen su nombre completo, apellido, que si tiene la DS-160, usted va a contestar que sí, porque fue la que llenó para poder hacer el pago. Y luego, después de eso, sencillamente ellos lo van a contactar nuevamente para decirle lo que tiene que hacer. Pero por favor, atienda este correo porque curiosamente le dicen, le mandamos el correo hoy y tiene plazo hasta el próximo miércoles para contestar. Entonces usted, si no coloca cuidado porque está de viaje o lo que sea, trate de contestar, es muy sencillo. ¿Para qué? Para que su pago quede efectivo y para que la embajada retome su caso. Entonces yo muy feliz por eso, por mis clientes, porque ya siento que todos estos empresarios, todos estos inversionistas, pues van a poder realizar sus negocios y van a poder tener sus visas. Entonces, para que lo tengan en cuenta, yo sé que muchos de pronto no les aplica, pero bueno, díganle a esos amigos, díganle a esas personas que estaban pendientes, que han realizado un pago en la embajada o que tenían una visa de inversionista pendiente, que ya la embajada en Colombia reabrió. Felices, muy buena noticia. Les cuento más cosas que están pasando y la embajada americana, cualquier duda que ustedes tengan, yo trato de decirles y ustedes saben que trato siempre de ser lo más honesta posible, pero siempre su mejor aliado, quien le va a decir la verdad es la embajada americana. Sigan la página de la embajada americana en su país. Yo en mi caso sigo la página de la embajada en Bogotá. Ellos siempre están dando tips, están diciendo qué está pasando, cómo están actuando. Entonces sigan la página de la embajada, que la embajada es su mejor aliado para decirles y para guiarles lo que está pasando en materia de visas de inmigrante, de no inmigrante, las visas de turismo. Y si no, pues aquí cada semana con Sandra Clavijo, yo feliz de que aclaremos inquietudes. Les cuento, importantísimo, los solicitantes de asilo afirmativo deberán proporcionar intérpretes a partir del 13 de septiembre. ¿Qué es un asilo afirmativo? Un asilo afirmativo es cuando yo soy admitida al país, cuando yo vine al país y solicité un asilo, entonces cuando me llamen a mí para ir a la entrevista debo de venir con un intérprete. Anteriormente no era necesario, ahora es una obligación las personas que solicitaron asilo afirmativo. Afirmativo es, yo vengo, me admitieron en los Estados Unidos y solicité asilo porque temo a ser perseguido, tengo razones para no querer regresar a mi país. Entonces, afirmativo es que fui admitida al país y yo soy la que estoy diciendo, señores, quiero asilo político. Hay dos tipos de asilo, para aclararles. Asilo afirmativo, quien entró al país, quien no tiene una orden de deportación ni nada, sino que simplemente solicitó asilo, eso es asilo afirmativo. Esas personas, cuando tengan que ir a la entrevista, deberán de traer su intérprete para que lo tengan en cuenta. El otro tipo de asilo político es el asilo defensivo. Acuérdense lo que yo les digo, inmigración es sentido común. ¿A usted qué le dice asilo defensivo? Que se está defendiendo, como quien dice, usted llegó a los Estados Unidos, lo iban a votar y usted dijo, ¿sabe qué? Venga, yo aplico este asilo. Eso es asilo defensivo, que usted lo iban a mandar para su país y usted dijo, yo aplico asilo político. Eso es asilo defensivo. Yo tenía una orden de salir del país, debería salir del país y apliqué asilo, eso es asilo defensivo. Entonces, por ahora los de asilo afirmativo, los que entraron, no tienen orden de salida, ni que se tienen que ir, pero que aplicaron a un asilo político, deberán de comparecer con un intérprete. El Departamento de Inmigración
aclaró las guías sobre criterios de elegibilidad para las visas EB1, que son las de talento extraordinario. ¿Por qué? Pues porque ahorita todo el mundo está presentando visas de este tipo, todas las personas que tienen medianamente una profesión, una experiencia están aplicando. Entonces el gobierno, ¿qué ha hecho? Ha tratado de definir las guías, quién reúne los requisitos, cuáles son los criterios que aplicarían. Todo esto está disponible en la página del Departamento de Inmigración para que lo sepan, para que acuerden que todo lo de inmigración está al alcance de las personas, lo que siempre les digo. Entonces han clarificado la guía, quiénes aplican, qué requisitos deben de tener, cuáles son los parámetros para cada requisito. Entonces vamos a tener posteriormente un live para analizar cada uno de los puntos, pero por ahora les digo que las personas que están interesados en estas visas de talento extraordinario, la EB1, particularmente el gobierno ha aclarado los criterios de elegibilidad, cuáles son los parámetros que se deben de tener. Entonces, para que lo sepan, tendremos un live posteriormente para explicarles todo esto. Bueno, entonces tengo ahora preguntas que vamos a contestar. Hoy vamos a hablar acerca de la visa de inversionista, porque recuerden, abrieron la embajada, perdón, rectifico, no es que abrieron, la embajada está al día y realmente yo estoy muy feliz porque en muchos casos ya están siendo llamados, ya están llegando las solicitudes para las invitaciones, para lo del parol. Vamos a mirar cuál es la aplicación. Recuerden que se trata de que nosotros no seamos carnada de nadie, que nosotros sepamos lo que está pasando. Aquí vamos a mirar, que tengo aquí mi asistente, entonces me queda dormido. Vamos a mirar lo que es la forma I-130. La forma I-130 ustedes la encuentran en el Departamento de Inmigración, o sea, miremos a ver, aquí está la forma I-130, esta es la forma que debe llenar ese familiar, este familiar que los va a pedir a ustedes, es la petición de alien relative, quiere decir de un familiar. Entonces, esta es la forma que van a tener que llenar. La forma está disponible en el website de inmigración. Como les digo, el gobierno de los Estados Unidos no exige que ustedes la forma sea llenada por un abogado de inmigración y por una tercera persona, pero bueno, si usted quiere estar asesorado y que lo lleven de la mano, siempre el abogado es una buena opción. A veces tengo personas que vienen y ya tienen el enredo más formado, entonces les cuesta más caro ya salir del enredo que aplicar. Es importante, pero bueno, esta es la forma para aquellos que la quieran llenar, es la forma I-130. Recuerden que si esta forma no ha sido presentada y aprobada, no se puede hablar de un parol de reunificación familiar, porque las personas me llaman y me preguntan, doctora, yo quiero la reunificación familiar, pero es que si mi familiar, que es, y vamos a ver quiénes pueden presentar la forma, porque aquí se trata de que sepamos lo que aplica y lo que es. Acuérdense, y los que ya lo saben, ustedes saben que no me voy a cansar nunca de repetirlo, el ciudadano americano puede presentar esta forma en favor de la esposa, del esposo, de los hijos, mayores, menores, solteros, casados y de sus hermanos. Y muy importante, en favor de esos papás lindos que son los que nos han dado y nos tienen donde estemos. O sea, entonces ustedes saben que a los papás, los ciudadanos americanos los pueden solicitar, pero el primer paso cuando alguien quiere hacer una petición familiar, porque uno dice, ¿qué fue primero? ¿La gallina, el pollito, el huevo? ¿Qué fue? La petición I-130 es lo primero que hay que llenar. Para yo poder hablar de reunificación familiar, tengo que haber ese ciudadano americano o el residente. Acuérdense que el residente, aquí tenemos al ciudadano americano y aquí tenemos al residente permanente, está un poquito más abajo. Cuando uno todavía no tiene ese estatus, pues tiene menores derechos. Maravilloso, antes de correr tengo que gatear, entonces bueno, empiezo con una visa de trabajo, lo que sea, luego llego a la residencia, me porto bien, pasan 5 años, me volví ciudadano americano. Por eso es que cuando uno tiene su trámite migratorio, siempre tiene que mirar, como en toda la vida, las metas. Entonces soy residente, bueno, ¿qué necesito hacer para serme ciudadano? Pero bueno, cuando soy residente puedo solicitar al esposo o esposa, a los hijos, mayores o menores, pero solteros. Ya, eso es todo. Entonces ya sabemos que es importante, la forma I-130 es por donde se empieza y obviamente esta es persona de cualquier país que quiera solicitar, ciudadano americano o residente que quiera solicitar a sus familiares la forma I-130, y si quiero
pues ser beneficiado con el parol de reunificación familiar, pues Colombia es uno de estos países. Entonces, primero que llenamos la forma I-130. Cuando se llena esa forma I-130 y ya es aprobada, que ya tiene un número de categoría, digamos, de fecha de preferencia, que ya ha sido aprobada esa forma, entonces ya viene, esto es lo que le llega. Miremos, esta es la carta de invitación, señores. Después de que ya se presentó esa aplicación I-130, que fue aprobada, el Departamento de Inmigración les va a enviar esta carta de invitación. No es que Sandra Clavijo lo llama a usted y le dice que le va a ayudar para que le llegue mañana la invitación. No, esta invitación la manda el gobierno para que lo tengan en cuenta. Entonces quiero, gracias a hoy que nos compartió nuestra cliente y amiga, nos compartió su carta de invitación. Entonces les quiero decir, es importante que sepan, la I-130 ha sido aprobada, la acabamos de ver, ya fue aprobada. Cuando es aprobada y está en el Departamento Nacional de Visas, en el National Visa Center, ahí el gobierno, el Departamento de Inmigración está viendo, le envía una carta a usted invitándolo a participar del programa de reunificación familiar. Esta carta le llegó a una hermana de un ciudadano americano, o sea que ya sabemos que la invitación para la reunificación familiar también le puede llegar a los hermanos, que era una duda que teníamos muy al principio de la reunificación familiar, doctora, y los hermanos, y siempre decíamos que no. Bueno, pues sí, le llega a los hermanos, le llega a la mamá, le llega a los hijos. Entonces, para que lo tengan en cuenta. I-130 aprobada. Si no tengo una I-130 presentada y aprobada, no hay manera de que el gobierno me vaya a invitar para aplicar a la reunificación familiar. Luego que tenemos esto, luego de que tenemos esto, ya podemos llenar la forma I-134A, que es el affidavit, pero es después de que llegó la carta y todo esto. Bueno, ya ese es el proceso y ya nos preguntarán, pero quería que vieran eso, ¿no? Es que las personas me dicen, doctora, quiero la reunificación familiar. Sin I-130 aprobada no hay ninguna reunificación familiar, y la reunificación familiar no es un tercero, es el gobierno quien los va a invitar. Ya conocieron una carta de invitación como es, y yo me moría por mostrárselas. Bueno, entonces les quiero contar eso. Vamos a hablar ahora de las preguntas. Tenemos muchísimas preguntas acerca de la visa de inversionista. ¿Por qué? Porque la embajada ya está funcionando, ya está atendiendo las visas de inversionistas. Particularmente les cuento, tengo mucha experiencia en muchas visas, y ustedes saben que a mí me gusta lo que hago, hacerlo bien, y que ustedes sean felices y que todos seamos felices y que nos encontremos, me abracen y me quieran. A mí, entonces, ¿cómo hago eso? Preparándome, haciendo las cosas bien y sobre todo aplicando solamente cuando apliquemos. Esta visa E me encanta. ¿Por qué? Porque le hace la vida muy fácil a los empresarios, a las personas que de una u otra manera tienen negocios en Estados Unidos, hacen intercambio, llevan productos, servicios, tecnología, le dije, importadores, exportadores, distribuidores, personas que tienen negocios de manera directa o indirecta con los Estados Unidos, las personas en la cadena logística, compañías en la parte logística, transportadores que hacen negocios con Estados Unidos. Entonces, para todas estas personas es la visa de intercambio comercial. Y la visa de inversionista, quien compre un negocio en Estados Unidos, quien tiene varias propiedades en Estados Unidos y tiene que rentarlas, tiene que tener este negocio como de administración de bienes raíces propios. Entonces, hay muchas maneras, o simplemente compró un negocio, sea cual sea el negocio. Entonces, tenemos, porque es buena, porque Estados Unidos ha firmado tratados, ha firmado convenios con diferentes países. Estos convenios son de intercambio, de comercio y sobre todo de amistad, países con los que Estados Unidos tiene una buena relación. Colombia es uno de estos países con los que Estados Unidos tiene este tipo de relación. Entonces veamos con qué países particularmente de Sudamérica pueden aplicar a la visa de inversionista, para que lo tengan en cuenta. Entonces dijimos Colombia. Ustedes saben que yo soy colombiana hasta de pura cepa. Igual tenemos personas de toda parte. Argentina tiene la visa de inversionista. Chile tiene. Bolivia, con algunas restricciones, que el negocio debe haber existido desde cierta época. Ecuador también con restricciones. Paraguay tiene la visa de inversionista. Brasil, Venezuela y Perú infortunadamente no tienen estos privilegios.
Entonces, para que lo tengan, esa es la visa de inversionista, pero hay visa de intercambio comercial en muchos otros países. Bueno, veamos algunas preguntas antes de seguir con sus inquietudes. Tenemos aquí, dice, ¿cuánto dinero se necesita, doctora Sandra, para la visa de inversionista EB5? Entonces, es importante que tengamos en cuenta que la visa de inversionista es la visa E2, que es inversionista y es de carácter temporal, y es de la que estamos hablando ahorita. Cualquier inversión superior a 100, 150 mil dólares, aunque si una persona hace una inversión de 50 mil dólares y puede mostrar que esa inversión no es marginal, que esa inversión es suficiente para generar actividad, podría aplicar. Pero realmente no hay un monto para la visa de inversionista determinado. Cuando hablamos de la visa EB5, que igual también lo puedo asesorar y es una de mis especialidades, es una inversión de 800 mil dólares o de 1.050.000 y lo lleva a la residencia permanente. Básicamente, usted le dice al gobierno, señor gobierno, yo invierto en un proyecto que va a generar desarrollo económico en Estados Unidos y el gobierno a cambio le da la residencia permanente. La visa EB5, que es la residencia permanente a través de una inversión en Estados Unidos, es una visa que yo recomiendo muchísimo para esas personas que se han retirado en su país, que tienen, digamos, dicen, no quiero llegar a Estados Unidos a hacer inversiones, pero quiero tener la residencia, es maravillosa. Hay muchos proyectos aquí en Estados Unidos que aplican. Cuando quieran me pueden llamar y los puedo asesorar en este aspecto y en el trámite de su visa y nos especializamos en eso. Entonces, bueno, la cantidad, como les digo, puede ser cualquier cantidad de 100, 150 mil o incluso 50 mil, si es que la persona puede soportar que esa cantidad no es marginal y que va a generar crecimiento económico. Dice, ¿cuánto tarda la visa de inversionista? Señores, en épocas pre-COVID, antes del COVID, tardaba 6 semanas. Hoy día pensaría que puede tardar de 3 a 6 meses, digamos, contando de que hay muchos casos que todavía no han sido atendidos, o sea que la embajada tiene un exceso de trabajo. No pensaría que se demore más de 6 meses. Anterior al COVID se demoraba, les digo, 6 semanas. ¿Cuánta inversión se necesita? Ya les dije nuevamente, cualquier inversión, 100, 150 mil, puede ser 50 mil si es que usted puede probar que no es una inversión marginal. Les digo lo que dice la ley, lo que dice la ley y lo que decimos nosotros en mi página web, que los invito. No existe un monto mínimo de inversión para la visa E2, la regulación como tal no habla de un monto mínimo. Lo que tenemos que demostrar es que se reúnen los requisitos. Vamos a ver cuáles son los requisitos para yo aplicar a una visa de inversionista. ¿Cuáles son los requisitos? Como dijimos, el requisito de nacionalidad. Yo debo demostrar como inversionista que tengo la nacionalidad de ese país. Digamos, si soy colombiana, que soy una persona de origen colombiano y que esa es mi nacionalidad. Ahora, si soy venezolana y tengo doble nacionalidad, pues sí aplico, porque yo puedo ser venezolana, pero tengo nacionalidad, doble nacionalidad también colombiana, o puedo ser española, o puedo ser italiana. Como cosa rara, todos los países en Europa, la gran cantidad de países en Europa aplican. ¿Por qué aplican muchos países y por qué en Sudamérica no? Porque es que es cuestión de relación con los Estados Unidos, tratados, y sobre todo los gobiernos miran que el país esté en una estabilidad económica considerable que no haga que las personas se quieran ir a vivir, quieran venirse a vivir a los Estados Unidos sin tener sus nexos en el país. Entonces, bueno, ya saben, puede ser las personas que tienen doble nacionalidad podrían aplicar. Ok, importante yo tener nacionalidad de un país que pertenece a este tratado. Les vuelvo a leer los países que pueden aplicar a la visa de inversionista. Tenemos Argentina, Bolivia con algunas restricciones, Chile, Colombia, Ecuador, Paraguay. Estos son los países de Sudamérica, ¿no? En Panamá también aplica a las visas, México aplica, pero estamos hablando de Sudamérica. Y les voy a mandar, hay un listado que está en el Departamento de Estado de las personas que quieren ver, porque es importante que ustedes se asesoren de un abogado de inmigración. Tengo al señor Mendoza, que no sé si está por aquí, pero si está, mándeme un corazoncito. Aquí vino alguna vez, es un señor de Perú, encantador, era mi seguidor y vino aquí a mi oficina y me dijo, doctora, ya tengo las 4 propiedades para hacer mi visa de inversionista, y era de Perú. Le dije, Perú no aplica. Entonces, ¿qué pasa? No se había asesorado de un abogado como al hacer esto. ¿De qué se trata la asesoría del abogado? El abogado lo lleva de la mano, ¿para qué? Para que usted vaya llenando los requisitos y pueda llegar a lograr ese propósito que tenga de vida en los Estados Unidos. Bueno, importantísimo, ya dijimos, requisito para la visa de inversionista, la nacionalidad importante, tanto la nacionalidad del aplicante, que puede ser el inversionista, o empleados importantes para el manejo de la inversión.
O también puede ser la nacionalidad del negocio es importante. ¿En qué sentido? Que el negocio sea de propiedad por lo menos en el 51% de esa persona o de personas que son del país que pertenece al tratado, para que lo tengan en cuenta. Propiedad mayoritaria por parte de inversionistas del país de origen. Entonces ya saben, por lo menos el 51% del negocio, ya sea el negocio o de lo que se haya hecho, de la compra que se haya hecho, tiene que ser por lo menos 51% de el inversionista o de ciudadanos del país de origen, ¿no? Del país que aplica el tratado. Que la empresa sea de buena fe, obviamente, que sea una empresa activa, que debe de destinarse a una empresa que está en operaciones. Inversiones pasivas no aplican. Entonces, una inversión pasiva que es en bonos de la bolsa no aplica. ¿Por qué? Porque técnicamente está a riesgo para usted, pero no para el resto de las personas. La empresa no debe ser marginal, pues que debe generar desarrollo económico, la inversión debe ser sustancial y no puede, para que genere actividad en esa empresa, y sobre todo marginal significa que no voy a vivir de eso, como quien dice, esto tiene que producir para pagarme mi salario como inversionista y también para generar empleo, no es como que esto es lo único que tenía y si esto no funciona, no va a funcionar. Entonces es importante la marginalidad, que la inversión sea sustancial. La inversión sustancial, ya dijimos, puede ser 100, 150 mil dólares o incluso 50 si vemos que es sustancial para ese objeto social, para ese objeto de la compañía. Los fondos de la inversión deben de ser propios, importante. Cuando hablamos de fondos propios quiere decir que los fondos tienen que ser suyos, pero también califican préstamos. Pero lo importante es que los préstamos ya tienen que estar en su poder. Yo no puedo decir, voy a aplicar la visa de inversionista, pero Pepito me va a prestar una plática en 6 meses. Pues hay que esperar los 6 meses para poder aplicar, para que lo tengan en cuenta. Debe mostrar la intención de no emigrar a los Estados Unidos. Yo tuve un caso que la señora era venezolana, pero tenía doble nacionalidad italiana. Cuando vino le dije, usted le van a preguntar que tiene que mostrar que tiene, digamos, ingresos, no solamente porque tenía muchas propiedades en Estados Unidos, o sea que aplicaba porque tenía una inversión grande en los Estados Unidos, pero le dije, pero tenemos que mostrar que usted tiene raíces en ese país de origen, que es Venezuela, o si no es Venezuela, como era de doble nacionalidad italiana, tuviera en cualquiera de los dos países ingresos, propiedades. No, resulta que no tenía y le dije, esto es un problema y efectivamente la embajada le dijo, se presentó en ese momento y le dijo, usted no tiene, o sea, todo lo suyo está en Estados Unidos, el gobierno quiere ver que usted tiene nexos en su país de origen, no solamente que todo su dinero ya fue llevado a los Estados Unidos, porque esto muestra que usted no tiene interés de regresar a su país. Importante para que lo tengan en cuenta. Bueno, vamos a contestar preguntas, eso quería decirles de la visa E, vamos a contestar algunas preguntas ahora de ustedes. A mi esposo lo solicitó la mamá que vive en Chicago y llegó un documento de la reunificación familiar. ¿Qué debemos hacer? Ya ahorita que llega esto, tiene que llenar, están fuera, la I-134A, que es el documento de solvencia económica. Sigue después de que le llega la carta de invitación, que fue la que mostramos, la I-134A. Es el documento, qué maravilla, la felicito, qué alegría. Tenemos, ok. Aire Azul, buenas noches, ¿sabes si la visa de turismo de mi hija se puede afectar si se queda por 2 meses y estudia en un colegio normal de USA? Ella viaja sola y quedará por 2 meses a cargo de un ciudadano en Estados Unidos. 2 meses no es mucho tiempo, pero el problema es de pronto si va a estar entrando muy constantemente, pensaría que la idea es que no debería estudiar, pero pues quedarse 2 meses no la afecta, no pensaría que la afecte. Que Laya Peso, le contestamos que sí que significa que esté aprobada. Tener un número de recibo es aprobación, no. Tener un número de recibo no es aprobación, o sea, cuando usted la presenta, le llega después de cierto tiempo que ya está aprobado, se demora más o menos un año. Le llega más o menos un año. En el caso de los hermanos, les cuento, la pueden aprobar y lo que le dan es, le dan una fecha de prioridad. Entonces usted lo que va a hacer con esa fecha de prioridad es que va a mirar el Visa Bulletin, que está, aquí lo tenemos, el Visa Bulletin, que lo saca el gobierno cada mes. Entonces usted le van a dar una fecha de prioridad, que es normalmente la fecha de prioridad es la fecha en que se presentó la aplicación. Entonces en el caso de los hermanos, por ejemplo, viene por el 2008. Entonces, en el caso del caso que les mostramos hace un ratico,
la aplicación la habían presentado en junio del 2008, entonces ya el gobierno los llamó para que pudieran viajar la persona a Estados Unidos. Una cosa importante, cuando usted le llega a reunificación familiar, esto es un poquito complejo, pero les voy a contar. Cuando le llega a reunificación familiar, normalmente el gobierno lo que hace es para permitir que la persona venga a los Estados Unidos a esperar su visa. Entonces, si usted le llega y todavía le falta un año o algo así, espere para que pueda llenar la I-134 y pueda 134A para que pueda venir y esperar aquí en Estados Unidos. El problema es que si usted tiene visa turismo y entra, ya no puede llenar la I-134A porque ya está en Estados Unidos, para que lo tengan en cuenta. Eso es un poquito tricky. Entonces usted le llega la carta de invitación, aunque usted tenga visa de turismo, por favor, cuando le llegue la invitación para la reunificación familiar, aunque usted tenga visa de turismo, no se monte ahí mismo en un avión a venirse a los Estados Unidos. Llena la I-134A para poder que pueda acceder a ese parol de reunificación familiar. Recuerde que el parol es para permitirle a usted viajar con ese estatus, si no le toca venir a esperarlo afuera de su país, ¿no? Es importante que tenga en cuenta esos tiempos. No sé si le contesté la pregunta que si estaba aprobada. Realmente, Jero, tengo visa de inversionista aprobada E2 hace 2 años y estoy en USA. En este momento, ¿será que este año abren citas? Le dije que sí, ya abrieron las citas, ya las abrieron. Ahora, lo importante que tiene que tener en cuenta es que yo no tengo muchos clientes que les cambié estatus en los Estados Unidos, porque lo que pasa es que cuando yo llego, que le decía a la persona que quiere traer a su hijita a estudiar 2 meses acá, cuando uno se queda mucho tiempo en Estados Unidos, y sobre todo en el caso suyo que lleva hace 2 años en Estados Unidos, cuando llegue a la embajada va a querer saber usted qué hizo todo ese tiempo. Entonces, esté preparado para tener las pruebas de solvencia económica y pruebas de que tiene raíces en su país de origen, porque si no puede tener inconvenientes en la embajada. Pero definitivamente ya puede solicitar la cita en la embajada americana. Alex Montamuno, si la esposa tiene hijos de matrimonio anterior, ¿ellos te entran en la solicitud? Claro que sí. En la solicitud entran también los hijastros, los hijastros. Es importante que el matrimonio haya sucedido antes de que los hijos cumplan 18 años de edad. Importantísimo. La yapeso le llega al que hizo la petición o al hermano, le llega a los dos, le llega en este caso, le llega al hermano que está fuera del país y también le llega al ciudadano. Normalmente le llega al que está fuera del país y también al que está adentro. Por eso es muy importante que tengan en el Departamento de Inmigración la dirección actualizada. JM, esto me suena a Jacobo, la mejor abogada de inmigración. Sabe demasiado. Oye, tú eres uno de estos médicos, un día les voy a traer aquí a Jacobo. Les cuento que este es un ejemplo de superación que te voy a invitar un día aquí, Jacobo. Eres de verdad de toda mi admiración. Ustedes saben un médico que los médicos vienen llorando a Estados Unidos, que muy difícil, que si no me hice médico. Este niño terminó practicando en Harvard, ahora trabaja en la Universidad de Miami. Y además que es un rechurro, o sea, esto de verdad que tú eres ejemplo. Gracias. ¿Cuánto tarda el proceso de visa E1? Realmente les dije, pre-COVID 6 semanas, ahorita no, 3 a 6 meses. Ya la embajada está abierta, realmente es hacer los pagos, todo, y reunir los documentos, que es la parte que es más importante. L. Mejía, tengo una compañía Limited Liability Company, LLC, en Estados Unidos hace más de un año. Exporto de Estados Unidos hacia Colombia. ¿Debo presentar un plan de negocios o cómo es el proceso? Realmente para el proceso de visa E1 a veces es bueno, y yo aconsejo mucho asesorarse, puede llamarnos, nosotros hacemos una consulta y lo llevamos de la mano. Entonces realmente, ¿qué es lo que tiene que mostrar? Que usted tiene una empresa que exporta, o sea que tiene que mostrar todas estas facturas, toda esta información, llenar la aplicación y demostrar y hacer una petición que sea contundente. Les cuento, yo tengo un cliente que hicimos una visa de intercambio comercial hace mucho tiempo. Entonces estaba pidiendo la información y si ya lo dije anteriormente, me causa siempre mucha gracia. Entonces me acuerdo que se le iba a vencer la visa y entonces él llamó a pedir los requisitos, se los enviamos. Entonces yo lo tengo, estaba en nuestro calendario y digo, oye, a esta persona se le vence la visa, creo que mañana. Y al final, ¿qué pasó? ¿Envió los papeles? No, nunca los envió. Bueno, como a la semana más o menos el señor llamó urgente, que necesitaba hablar urgente conmigo. Le digo, ¿qué pasó? Es que me presenté a la embajada con el mismo paquete que tú me hiciste hace 5 años, lo actualicé, presenté las facturas que tú dijiste, todo, y cuando llegué el oficial me dijo, usted no reúne los requisitos y me devolvió el paquete.
Entonces le dije, ajá. Entonces me dice, entonces yo necesito que por favor revises el paquete y me digas qué es lo que necesitas. Le dije, claro, le voy a mandar, pero ahora esto es un caso problema. Ahora cuesta la renovación y atender el caso problema. Me vas a cobrar más y ya te tengo el paquete listo. Le dije, no, es que eso no se trata de paquete listo. Entonces, básicamente, cuando volvió a la embajada, que un día lo va a traer, me dice que llegó y le revisamos el paquete, le colocamos, miramos todas las proyecciones y todo. Y cuando llegó a la embajada, le dijo el oficial, ahora, now we're talking, ahora ya estamos hablando de lo mismo. Entonces a veces es como las proyecciones, cómo se coloca, cómo se presenta, cómo se hace la aproximación de la visa. Yo pienso que es importante cuando uno tiene un negocio, o al menos cuando uno va a hacer una visa, hacer una consulta con un abogado de inmigración, porque el abogado lo lleva de la mano y al menos si usted luego no quiere contratar al abogado, tiene idea por qué lado dirigir su caso. Importante. Bueno, señores, yo les voy a contestar dos más preguntas. Bienvenidos, estamos atentos. Ok, aquí tengo. Marcela Taveral. Mi hijo está aquí con visa de trabajo. Si yo como residente lo pido con la I-130, ¿puede tener problemas al renovar su visa de trabajo? No, no tiene problemas. Siempre recuerden lo que les digo. Cuando una persona, cuando el ciudadano americano o el residente va a hacer la petición, siempre que la persona tenga una visa ya de no inmigrante, sea de turismo, de trabajo, no hay ningún problema. El problema es a veces, y no creería que para una visa de trabajo siquiera hay problema, a veces hay problemas para la visa de turismo cuando la persona no tenía una visa de turismo con antelación a la petición. Pero aquí no hay ningún inconveniente, está bien. Riciosa, buenas noches. La inversión se puede hacer entre varias personas. Realmente puede ser una compañía que es del país de origen, en este caso puede ser Colombia, podría ser Argentina, realmente una compañía, pero cuando son varias personas, lo ideal es que una tiene que tener la mayoría, que es 51% del negocio. Señores, les mando un abrazo grandote. Ustedes saben que para mí todas las semanas es un placer, un gusto, una felicidad estar aquí con ustedes, que hagamos las cosas bien. Esta semana, como todas las semanas, aquí feliz. La próxima semana estaremos aquí nuevamente y les estaré contando qué nuevas cosas están pasando. Recuerden, conmigo siempre pueden contar para que hagamos las cosas bien en los Estados Unidos. Chao, Sandra Clavijo, su abogada de inmigración.